Estamos a 2 minutos de las 9 de la mañana, es momento de darle la bienvenida al director de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Canelones, Marcelo Metediera, para hablar de varios temas, este proyecto de tranvía que une la ciudad de la Costa con la Plaza Independencia, la suba del boleto suburbano e interdepartamental, además de otros temas de actualidad. Bienvenido, Metediera, ¿cómo anda? Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cuándo sube el boleto? Es una disposición del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, está más o menos inscrito en lo que sucede todos los años, ¿no? Sí. A mitad de año sube. Sí, en realidad los ajustes que se hacen en el transporte suburbano, lo que implica el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y en el caso de Canelones vamos asociados porque aplicamos la misma paramétrica, por lo tanto el mismo precio de boleto, se da en general una vez cada 6 meses. ¿Por qué? Porque es la frecuencia en cuando se analizan todos los costos, porque va asociado a los aumentos de salario, ¿no? Entonces es un momento razonable para decir, bueno, pongamos todos los costos arriba de la mesa, inflación, precio del dólar, por lo tanto costos de insumo, y los salarios para ver cuál es la ecuación que queda. Una vez que pasa raya se define el aumento del precio del boleto. En este caso, para las cortas distancias, los valores están establecidos aumento promedialmente un 4,59%, para los de larga distancia están en el 1,9%, y con eso se construye la paramétrica por las distintas distancias. Así que, por la información que tenemos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, esos datos económicos fueron trasladados a Economía y a OPP, que se está a la espera de que den el ok para ese aumento, y una vez que den el ok y se firme el decreto, ahí tenemos entre 24 y 48 horas para que se actualicen se cargue la tarifa a las máquinas en los ómnibus para poder aplicarlo. O sea que todavía no se sabe qué día comienza a regir el aumento. No, nosotros como Canelones no tenemos todavía confirmación del Ministerio más que esto que te comentaba. ¿Son precios acordes a las distancias que tiene el departamento, lo que se está manejando al día de hoy? En realidad la paramétrica del boleto determina distintas situaciones, ¿no? Lo que son los boletos carreteros, que es tú agarras una ruta y tiene etapa cada 4 kilómetros. Después tenés los boletos que se llama boleto anillo, que es del kilómetro 0, que es Montevideo, al 32, al 40, al 48 y así sucesivamente. Con esa información, con la cantidad de venta de boleto y con los costos que insume hacer ese trayecto, se arma una estructura de costo que tiene en cuenta todos estos elementos y también se da una razonabilidad, o entendemos nosotros, de que muchas veces el lugar donde mayor cantidad de boletos se vende, que normalmente está el kilómetro 24, 28, 32, esos tienen un aumento un poquito diferencial que subsidia de alguna forma el boleto de larga distancia. Vos imaginate que un 10% en un boleto de 50 pesos no tiene la incidencia en el bolsillo de la gente que un 10% en un boleto de 150 pesos. Ahí se buscan equilibrios de esa manera, teniendo en cuenta que ya desde el año 2008 el precio del combustible no tiene incidencia en el precio del boleto porque está neutralizado con el fideicomiso del boleto, que eso permitió que el boleto bajara y se mantuviera constante. ¿La Intendencia subsidia algunos boletos? Sí, en el caso nuestro subsidiamos los boletos de los usuarios vulnerables, que se llaman. Estamos hablando de las personas con discapacidad, los acompañantes, si las personas discapacitadas necesitan acompañante. Tenemos un boleto subsidiado para los jubilados, que en este aumento, la mitad del aumento lo vamos a asumir nosotros de la propia Intendencia, va a subir la mitad de lo que debería y vamos a asumir eso. También tenemos el boleto para las embarazadas. Y bueno, los jubilados, dependiendo de los ingresos, está la categoría A o la categoría B. ¿Cómo valoran entonces este aumento? Porque pega en un momento donde se están negociando salarios a nivel de casi todos los sectores, es sabido de esta recuperación que se le alentan mucho de los sectores a nivel salarial, va a pegar en el bolsillo de la gente, Y ¿no? sí, la valoración es negativa, siempre que tenés un aumento del costo de vida, la valoración es negativa, pero es parte de la estructura de costo. Así como sube la inflación, tienen que subir los salarios y eso hace de alguna manera un ecosistema económico que son las reglas de juego económicas que hay. ¿Se recuperó la venta de boletos en Canelones después de la pandemia? No, ni cerca y ni se va a recuperar. No solo la venta de boletos, sino que el nivel de servicio. La cantidad de viajes que se hacen, no estamos todavía, y creo yo que por un buen tiempo no vamos a llegar a lo que fueron la venta de boletos y la cantidad de viajes prepandemia. No va a faltar mucho. Ahora, ¿por eso es impacto directo de la pandemia o es que también se ha modificado un poco la forma en que se mueve la gente? Y sí, mayor cantidad de vehículos particulares. Sí, mayor cantidad de vehículos particulares, trabajo en la casa, hoy hay mucho trabajo desde la casa por la web. Las conductas de movimiento van cambiando. A veces pongo un ejemplo muy tonto quizás, pero antes para ir a pagar el recibo de luz tenías que tomar un ómnibus para ir a la oficina de UTE. Claro. Parece lejos en el tiempo, que no está
tanto, hoy lo haces desde el teléfono, eso cambia la conducta de movimiento. Sin duda la pandemia cambió también ese movimiento y también de alguna manera la falta de empleo genera una falta de movimiento. Lore preguntaba por la caída. Sí, más o menos en cuánto se mantiene. En Montevideo se habla de que nunca rompió el techo del 85%. Y sí, más o menos andamos en el entorno de 83, 85%, un poquito más. Las características del transporte departamental, porque a nosotros nos pasa, uno ve transporte en Canelones y no todo lo que circula en Canelones es de la Intendencia. En realidad muchísimas líneas son del Ministerio. Entonces, haciendo la lógica o mirando los números de Canelones, que lo que tenemos un movimiento de zonas rurales a centros poblados, que llevamos estudiantes, escolares, liciales, centros de salud, sí, andará en torno del 80, 82%. Ahora, en Metediera, ¿podría ser un atractivo este tranvía que pretende construirse desde el Pinar hacia Montevideo? Yo creo que es una oportunidad. Captar nuevamente a un público que de repente dejó el transporte por lo que lleva, por el tiempo, porque van apretados, porque tienen que ir parados desde muy temprano. Bueno, yo creo que es una oportunidad. Creo que la oportunidad es ahora. ¿Por qué digo es ahora? Porque se dio un proceso en el cual tanto Canelones como el propio Ministerio de Transporte y Obras Públicas se integran al STM. Entonces fue una de las preguntas que le hicimos al Ministerio de Transporte en la reunión. Si tú tenés, y entrando ya capaz en el tema del tranvía, pero si tú tenés un tranvía que va a hacer un recorrido, ¿se va a integrar el sistema de transporte metropolitano o no? Porque ese es un diferencial. Si pensamos, pretendemos que la gente haga una combinación, que llegue a una terminal y deje el auto, deje la moto, que tengamos un sistema de transporte distinto, ¿estamos dispuestos a hacer una reestructura en serio en el transporte para que estas condiciones que tú planteas se den, para que sea atractivo? Todo eso estuvo en la negociación, porque uno tiende a pensar, si yo hago un tranvía, le pongo más de 30 paradas, sí, el tiempo va a ser similar, no va a ser el mismo, seguramente se va a mejorar, pero no va a ser mucho más que o mucho menos que si se aplicaran 5 paradas, tal vez con grandes estaciones donde la gente... También hay que cambiar toda la estructura, ¿no? Exactamente. Bueno, primero, eso estuvo sobre la mesa. Nosotros intentamos desde Canelones generar esa reunión con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que no arrancó bien, que arrancó dando un visto bueno a una iniciativa privada cuando no tiene capacidad de ejecución de infraestructura, que lo tiene que hacer Montevideo y Canelones. Arrancamos mal, pero bueno, vamos arriba. Seguimos para adelante, hay que seguir trabajando. Fue de las preguntas que hicimos. Nosotros tuvimos una reunión como Intendencia de Canelones con el Ministerio, en la cual había por ahí una carpetita que nunca la vimos y que manejamos 2 o 3 titulares sobre las preguntas que nosotros le hicimos. Entonces, una de las preguntas era la que te decía recién. ¿Este tranvía se va a incorporar al sistema metropolitano? ¿Sí o no? Se plantea que sí. Y bien rapidito, si no combina el transporte, el tranvía con las líneas departamentales, líneas alimentadoras, no tiene sentido. Si no dialoga, no tiene sentido. Otra de las preguntas que le hicimos, ¿tiene que terminar en Plaza Independencia o puede terminar quizá en la nueva terminal de trenes? Para que sea realmente multimodal con todos los otros ramales que supongo yo se volverán a restituir una vez las vías del tren estén activas. Ruta 5, Ruta 6, 7, Ruta 8. ¿Terminal de trenes, la terminal de Artigas? No, la nueva terminal, ojalá sea la terminal de Artigas, pero digo, ¿es posible analizarlo? Y la otra pregunta que le hicimos, ¿estamos dispuestos a hacer un cambio en serio en el transporte? ¿Estamos dispuestos a rediseñarlo? Sería un cambio de paradigma, ¿no? Claro, para el Uruguay y para el transporte. Y hay que animarse, porque si no, no va a tener sentido. A ver, si los tiempos de viaje que se manejaron en las conversas que tuvimos, y son de 70 a 75 minutos contra 90 quizás del ómnibus. Son 15 minutos menos. Es mucho. Pero eso realmente tiene que ser efectivo. ¿Y por qué tiene que dialogar con el resto del sistema? Porque si tenemos un recorrido de 35 kilómetros con 33 paradas, 18 en Montevideo y 15 en Canelones, está claro que las paradas van a tener una distancia de por lo menos 1 kilómetro una de otra. Claro. O sea, solo le va a servir al que se sube justo en Montevideo en la parada que le coincide y justo se baja en la parada que le coincide. El resto va a tener que o caminar, o andar en bicicleta, o tener la alternativa, de líneas departamentales que permitan, con una combinación de boletos, sin pagar más, con el mismo boleto que sacaste en Montevideo, llegar a tu destino, llegar a tu casa. Y eso nos predispone a otra cosa. Nosotros ahora estamos en una consulta en Ciudad de la Costa. Una consulta origen-destino junto con un estudio de tránsito de qué pasa sobre Llenatacio para poder trabajar la infraestructura, que ya lo veníamos haciendo de antes sin saber esto, ahora se le puede sumar esta información a esto. Pero una de las preguntas que hacemos al vecino y a la vecina, ¿usted viaja en ómnibus? Primero, ¿está dispuesto si viaja en ómnibus a hacer por lo menos una combinación sobre la lógica de este tren? Otra pregunta, si no viajas en ómnibus, viajas en auto, ¿estás dispuesto a ceder parte del espacio público parte de la calzada para que el ómnibus o el tren pueda circular más rápido y tengamos un mejor transporte? Yo creo que estuvimos reunidos con la UNO. No, y capaz que hay gente que incluso cree que es mejor pasarse a ese medio porque le va a salir más barato, porque
va a ahorrar tiempo. Sí, pero no tiene que pagar estacionamiento. Manejando. Pero hay que hacer, hay que tener un proyecto que realmente incorpore todo. Yo creo que a todos nos puede llegar a molestar un poquito y a todos nos puede beneficiar un poquito. Porque, vuelvo a insistir, si yo viajo en auto a Montevideo todos los días, estoy dispuesto a ceder un carril, para que el ómnibus fluya y vaya rápido, para que el vecino o la vecina que tienen que tomar el ómnibus viaje rápido. Si tomo el tren, porque, insisto, de vuelta, no nos imaginaremos que este tren va a estar llegando a los barrios, va a circular sobre Giannatasio. Estamos dispuestos a hacer por lo menos una combinación, que son cosas que en la práctica, si no, después queda un titular muy lindo de un tren fantástico, fenómeno, de lo cual, en mi opinión personal, creo que en el transporte ya está todo inventado. Pero bueno, hay lógicas de convivencia y de sistema que tienen que funcionar. No me queda claro, ¿le parece una buena idea el tranvía sí, me parece una buena idea, es el momento, por lo que te decía, hoy hay condiciones para analizar en serio y hay que aprovechar la oportunidad, hay que aprovechar el estudio que se plantea en la iniciativa privada, de información, de venta de boleto, de costos de procedimiento. ¿Y en qué está el proyecto entonces? Bueno, nosotros estamos a la espera, vuelvo a insistirte, de que el Ministerio de Transporte nos convoque para presentarnos el proyecto concretamente. Ahora me estaba ocurriendo supuestamente el de factibilidad, ¿no? El estudio de factibilidad. ¿Ya se le presentó? ¿Cómo? Nosotros en la reunión que tuvimos con el Ministerio de Transporte, insisto, fue con el Director Nacional de Transporte y con un asesor directo del ministro, en el cual nos plantearon formalmente la existencia de esa iniciativa privada, hicimos las preguntas que nosotros hicimos, que fueron disparadores de intercambio, y nos plantearon en ese momento que en unos 15, 20 días le entregaban el primer estudio de prefactibilidad, y ahí empezábamos a debatir junto con Montevideo, recibirlos en conjunto. Ya hace un mes y poquito que pasó y no hemos tenido ninguna novedad. Entonces, concretamente, el proyecto nosotros arriba de la mesa no lo tenemos, pero sí tenemos, y permítanme, conocimiento y tiempo de trabajo para ir pensando, porque ya lo veníamos haciendo, de posibles productos. Por eso yo digo, creo que en el transporte está todo inventado, si es un tren eléctrico, si es un ómnibus eléctrico, si es articulado, si es tritren. Parece que no cambia el material rodante en esencia, no cambia el servicio que se puede dar. Lo que sí cambia es las combinaciones de boleto, los carriles exclusivos. ¿Deberían creo que ahí está el las empresas del transporte metropolitano? Era una de las opciones que acá lo dijo Falero. Sí, ¿no? están las dos opciones arriba de la mesa. Yo estoy convencido que tiene que ser con los operadores que hoy existen, pero también estoy convencido que que los operadores no nos pueden coartar la posibilidad de poner un proyecto nuevo, distinto, arriba de la mesa. Entonces, en lo personal, estoy de acuerdo que sean los operadores, pero también digo, hay que dar un paso más y hay que animarse a hacer un cambio real. La otra cosa que demuestra este proceso, que hay una necesidad de una institucionalidad metropolitana que hoy no existe, que tenga capacidad objetiva, jurídica y económica de ejecutar este proyecto. Porque si no yo voy... Hasta que no se entienda que la zona metropolitana dejó de ser cada uno de los departamentos. Exacto. Hoy hay un ámbito de coordinación política que es el consorcio metropolitano. Lo dijo Orsi acá con Orsi lo ha dicho también 1000 veces, pasa a nivel de infraestructura, a nivel de residuos, ni que hablar. Y nosotros le metemos el tema de transporte, es lo mismo. Yo puedo ir al consorcio metropolitano con los planteos de Canelones, pero ese lugar no es vinculante, ahí no se resuelve. Es la opinión y los acuerdos que puedas alcanzar. ¿Qué sería con las frecuencias, por ejemplo? Bueno, al ser un tranvía. Bueno, ¿cuántas vías se requerirían? ¿Ida y vuelta? ¿Cómo sería también? Porque hay que pensar, si viniera por 18 de julio ese tren, ¿cuántas vías requeriría? Bueno, ese es el desafío. Yo creo que no me queda muy claro. A ver, va a tener que tomar definición Montevideo. ¿Qué pasa? Yo pregunto, ¿es el 18 de julio? ¿Tiene que ser el 18 de julio? Yo tengo mis dudas. No digo que sí ni que no. ¿Y qué sería? ¿Por dónde sería? ¿Venir Italia? Puede ser Colonia, puede ser Uruguay, puede ser San José, puede ser Soriano, no sé. Lo que quiero decir es, no tenemos que cerrarnos a un dibujo específico. Analicemos cómo integramos. En Giannatasio, por ejemplo, ¿tiene que existir todo el transporte que hoy existe? Hay 7, 8, 9 líneas que se pisan una con otra. Si arriba viene un tren que pisa esas líneas, ¿tiene razón de ser las líneas como hoy existen? ¿O habrá que racionalizar con líneas departamentales y con líneas alimentadoras y si la frecuencia, que hoy es de 2 o 3 minutos? La esas subestaciones, digamos. Exacto, pero aparte, el tren pasa y después el siguiente tren, ¿a qué hora pasa? La frecuencia depende del tramo, será 10 minutos, 12, 15. Hoy hay una frecuencia de 2, 3 minutos, ¿qué hacemos en el medio? Todas esas cosas son las que hay que analizar. Pues yo digo, hay que animarse, hay que aprovechar la oportunidad de darnos la posibilidad de discutir estas cosas, de armar un proyecto que sea, este es el proyecto que se necesita, en acuerdo con los trabajadores, en acuerdo con las empresas, en acuerdo con la gente, animémonos
y después pongamos los macaquitos adentro para ver cómo se termina de ejecutar. No sé si me explico. Cuando partimos a discutir transporte condicionado por corporaciones, es cuando no avanzas. Más allá del tranvía, ¿cómo viene Canelones con su sistema de transporte? Los tiempos, usted lo mencionaba, ¿no? Yanatacio congrega, bueno, la mayoría de las líneas. Es sabido lo que se demora en llegar la gente que vive en la ciudad de la costa, que cada vez es más, que muchos vienen a trabajar a Montevideo, lo que se demora. Y también la falta como de vías que puedan y que sean útiles y alcanzables por las personas para tener vías alternativas, ¿no? Porque todo eso se mezcla, perdón, con el tránsito de la gente que sale al este, que regresa. Claro, es para hablar un rato largo, pero ahí tenés un buen ejemplo. En Ciudad de la Costa nosotros tenemos solo 5 líneas departamentales de toda la cantidad de transporte que hay. Todo aquel transporte que pasa a un límite del departamento, de un departamento a otro, es competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Entonces, la realidad de Canelones no está referenciada en Ciudad de la Costa. Te puedo hablar del corredor de la Ruta 5, Canelones, Santa Lucía, Aguascorrientes, te puedo hablar de todo el Santoral, con sus lógicas, con su forma de movimiento, una zona de producción, una zona logística en la 101 que tiene una movilidad distinta, una zona turística en la Costa Oro que tiene una movilidad distinta. Pero lo que hace el transporte nuestro, el puro, el departamental, aquel que no sale de Canelones, la lógica que tiene en términos generales es la de conectar las zonas rurales con las plantas urbanas. Vuelvo a insistir una vez más, traes gurises de escuela, traes gurises de liceo, la gente que va al pueblo a hacer los mandados o que va al centro de salud, en términos generales. Podemos hablar de Las Palas Piedra como una concentración mayor de gente mucho más urbana, pero la realidad que tenemos nosotros es distinta y es disímil en cada lugar. Imagínate, un ómnibus en Montevideo hace un recorrido de origen-destino y el ómnibus se llena 4, 5, 6 veces. Nosotros en la pandemia, para hacer gráfico, no hicimos aquello que se llamó limitar aforo, porque estaba limitado por la vía de los hechos, porque es tan baja la cantidad de gente que viaja, que tenemos esa dificultad. Por eso, Canelones, en este último fideicomiso, a modo de ejemplo, invierte $2 millones para poder renovar vehículos eléctricos, para que la gente pueda acceder a un vehículo eléctrico, porque las empresas, la espalda económica financiera que tienen, no es suficiente para tener una calidad de servicio como puede tener de repente Montevideo o eventualmente, en algunos casos, el propio Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Qué pasa con los radares en Canelones y sobre todo en los tramos de rutas nacionales donde terminan colocándose en el departamento? ¿Qué recepción han tenido de los vecinos? Capaz que algunos se quejan, pero otros dicen, mirá, la verdad sirve porque disminuye la velocidad en la zona, mejora el cruce para los chiquilines. ¿Qué devolución han tenido? Bueno, ahí yo diría preocupación política. No hemos tenido instancias de trabajo con el Ministerio de Transporte o el Ministerio de Interior. ¿Se colocaron sin previo aviso a la Intendencia? No tienen por qué hacerlo. No, bueno, yo creo que hubiera sido un buen gesto, ¿no? Exactamente. Pero la preocupación que tenemos es... Se generó hace poco un debate entre 2 legisladores por el tema de la aplicación de los radares. Y estamos hablando de la seguridad vial con todo lo que eso implica. Yo entiendo y me preocupa de que usemos los temas del tránsito para dar los debates políticos que tienen, en este caso, el partido de gobierno con sus complicaciones en la interna. Venimos de un acuerdo por unanimidad del Congreso de Intendentes para una unificación de multas que ya tiene 1 año y algo y no se ha reglamentado. Venimos de un acuerdo por unanimidad los directores y directoras de tránsito de todo el país en el trabajo de una reglamentación de una ley, de un permiso nacional de conducir por punto, de una unificación de multas, de un montón de cosas en la cual, insisto, me preocupa que se haga un manejo político de los temas del tránsito con las consecuencias que eso tiene. Eso por un lado. Por otro lado, rápidamente, el desconocimiento de los 2 legisladores que están planteando analizar, bajar las multas de los radares, desconociendo este acuerdo que tiene más de 1 año y que todavía no se ha ejecutado, donde las multas por radar se pasan a 4 rangos, similar a lo que tiene Montevideo, y estamos a la espera de la reglamentación de la ley. Yo espero que si yo mando en estos días a la Junta Departamental esas multas para que se acuerden en la Junta Departamental, estos legisladores del partido de la oposición en Canelones acompañen esta iniciativa. Y después la operativa concreta. En lo personal pienso que la incorporación de tecnologías buenas es necesaria, hay que seguir trabajando en esa dirección, pero hay algunos lugares que no los entiendo mucho. Si miramos la Ruta 5, lo que es el ingreso a Juanico, ahí era un ingreso muy complicado, ahí hubo que hacer obras de infraestructura para mejorar la entrada, la salida, canalizar el tránsito, y que allí existe un radar, me parece fantástico. En algunos lugares cerca de los centros de estudio, me parece fantástico. Ahora, hay lugares de Canelones donde... ¿Cuáles? Por ejemplo, la salida de Sauce, un lugar donde yo vivo, conozco, aparte de tener los datos, los ingresos de la 11 en San Jacinto. Digo,
Cuando se dice, vamos a poner los radares en los lugares donde la UNACEF dijo que era un punto rojo por siniestralidad, te puedo garantizar que en esos lugares no hubo un solo siniestro de tránsito. Entonces, analizar la velocidad de la ruta 8 en el tramo de Barros Blanco, 45 kilómetros por hora. Cuando tenés un entorno de infraestructura, de semáforo, de calle auxiliares, la gente no circula por la calzada de la ruta. ¿Te parece 45? ¿No será un poco bajo? Si miramos el lado, por ejemplo, del cruce de la calle Colón antes de Salina, que es una salida de barrio, una centralidad, ahí la velocidad se aumenta a 75 y se pone radares. ¿No habría que haberlo dejado 60 quizás? Pasando más hacia la Costa de Oro. ¿No se comunicaron, por ejemplo, al ministerio? No, vuelvo a insistir, hay jurisdicciones de departamento. Mira, en el caso de Canelones, yo tampoco, salvo el de Pando, que estaba muy en el límite, y ahí junto con el presidente de la UNACEF hicimos algunas consultas para ajustar la infraestructura. No hubo diálogo, por lo menos con esta dirección, para analizar esas cosas. ¿Canelones saben cuántos radares tenemos? ¿Cuántos? 4. Están poniendo 177 a nivel país. ¿Me explico? También me preocupa alguna situación, y esto es algo muy subjetivo de mi parte. Parte de las dificultades que tenemos con el permiso de conducir por punto es que desde el Frente Amplio planteamos que tiene que haber un control, un compromiso de controles de multa igual en todo el país. Porque si yo voy a sacar puntos por excesos de velocidad, y todos los radares están puestos en Canelones y todas las multas se aplican en Canelones de distintos tipos de controles, y quizás en otros departamentos no, creo que no ponemos en un plano de igualdad a todas las personas. Aquellos vecinos y vecinas de Canelones van a estar siendo perjudicados por el tipo de fiscalización que hace Canelones, que no está uniforme a nivel nacional. ¿Cómo? 4 de 175 tiene Canelones. No, 4 tiene la Intendencia en todo el departamento. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas hizo una licitación en la cual tiene 100 radares comprados más 77 puntos de control. Simplemente lo que quiero hacer un paralelismo. Si uno mira la zona... radares van a Canelones? No lo sé. Bueno, los de Juanico ya están instalados. Los de Juanico, sí, hay un montón instalados ya, pero el dato concreto, no. Insisto, no tendríamos por qué tenerlos. Creo que hubiera sido un lindo gesto de trabajar coordinado, porque no solo está el tema de la velocidad, que es un problema en la ruta. Los siniestros de tránsito en ruta son menos que en planta urbana, pero la cantidad de lesionados y fallecidos es mayor. Y ahí es claro la incidencia de la velocidad. Por eso digo que hay que ser cuidadoso cuando usamos estos temas para politizar, porque hay un tema de seguridad vial de la gente, y que hubiera estado bueno, no solo por la velocidad. Algunos lugares donde tenemos problemas de picada, ¿no hubiera sido bueno que conectáramos las cámaras de la Intendencia? La Intendencia de Canelones está aportando 1.800 cámaras para videovigilancia junto con el Ministerio del Interior. ¿No tendría que estar en sinergia todo eso para generar un combo de trabajo vinculado a la seguridad vial y a la fiscalización? ¿Por qué no se hace sinergia? ¿Usted qué piensa? Y yo creo que son iniciativas políticas en momentos políticos electorales que buscamos o se busca arrimar agua para el molino propio. Y vuelvo a insistir, creo que hay un montón de cosas para darle el debate político, para mostrar con claridad los dos modelos de país distintos. Creo que este no es un tema de los cuales se tenga que politizar. Bien. ¿Le interesa volver a ser candidato a la Intendencia de Canelones? Estamos muy lejos, estamos trabajando, queda 2 años de gestión, tenemos los fideicomisos para ejecutar, mucha obra, mucha infraestructura, cambio en el sistema de recolección de residuos, y tenemos todavía que trabajar un programa de gobierno, porque más allá de